Es un órgano que se encuentra en la región torácica, en la porción anterior, por detrás del esternón. Es un órgano que tiene su mayor desarrollo en la infancia. ¿Sí? Llega a pesar 50 gramos y en el adulto termina por involucionar, ¿verdad? Siendo reemplazado prácticamente todo el tejido linfoide ya por tejido adiposo. Entonces, nosotros en histología tenemos que saber diferenciar cuando estamos viendo el timo de un adulto de un timo de un niño. Cuando vemos un timo bien desarrollado, ¿verdad? Ese es el timo del niño. Sin embargo, en el adulto prácticamente ya está totalmente reemplazado por tejido adiposo. Entonces, durante su mayor desarrollo, que es en la niñez, el timo tiene dos lóbulos, está rodeado por una cápsula. Esta cápsula mete hacia adentro unos tabiques, ¿verdad? Estos tabiques no son tabiques completos, entonces tenemos unos lobulillos, ¿okay? Vamos a poder reconocer que en el centro, ¿verdad? En la profundidad, hay una zona más clara, que es la médula, y tenemos una zona periférica más oscura, que es la corteza, ¿okay? Entonces, estos globulillos que les mencioné tienen como una forma muy laberíntica, muy tortuosa. Entonces, cuando yo estoy viendo en un corte histológico, muchas veces parece que veo nódulos. Fíjense, este es el timo de un niño. Pueden reconocer la zona clara, ¿verdad? Y la zona oscura. La zona clara es la médula y la zona oscura es la corteza. Fíjense que los tabiques son muy profundos, ¿sí? Y le lobulan al timo de tal manera que parece que veo nódulos. Parece que veo nódulos, ¿verdad? Entonces, ese es lo que tengo que tratar de distinguir, ¿verdad? De que veo que no estoy viendo nódulos, porque el timo no tiene nódulos, ¿sí? El timo está formado por linfocitos T. Los linfocitos T son linfocitos que no forman nódulos. Van a leer después, cuando lean la teoría, que en el tejido linfoide difuso hay linfocitos T, mientras que en los nódulos, ya sean primarios o secundarios, tenemos los linfocitos B. Entonces, por eso acá no hay nódulos, porque todo esto son linfocitos T. ¿Okay? Entonces, fíjense, reconocer el timo niño, vemos en su mayor desarrollo, vemos la cápsula, vemos los tabiques que le va formando lóbulos, lobulillos al timo. Se distingue una zona más profunda clara, que es la médula, y una zona periférica que es oscura, que es la corteza. Entonces acá podemos reconocer lo que está pintado en color rojo, ¿verdad? Es la parte más oscura, que es la corteza, y la parte más clara central es la médula. Entonces, el timo, vamos a ver que está organizado en un estroma laxo, es un estroma con células llamadas retículoepiteliales, también tiene linfocitos. Estos linfocitos son llamados timocitos, ¿verdad? Tenemos macrófagos, células dendríticas también, ¿verdad? Entonces tenemos en la corteza y tenemos en la médula. Entonces, ¿qué son las células reticuloepiteliales? Las células reticuloepiteliales muchas veces van a leer y también les llaman células reticulares, ¿verdad? Pero el nombre célula reticular muchas veces presta a confusión. ¿Por qué? Porque hay una célula llamada reticular, que es del tejido conectivo. Esa es una célula reticular que elabora, ¿verdad?, fibras reticulares. Sin embargo, esta es una célula diferente, ¿verdad? Tiene una forma parecida, tiene ciertas funciones parecidas, pero tiene un origen diferente. Este tiene un origen más ectodérmico. Entonces, por eso se llama retículo epitelial. ¿Okay? Es diferente. Esto está solamente en el timo, ¿sí? Son células que tienen formas variadas, por lo general tienen una forma estrellada, tienen citoplasma, ¿verdad? Claro, sinófilo, y un núcleo ovalado, ¿verdad? Existen 6 tipos de células reticulares. Muchas veces ellas no las podemos distinguir, ¿verdad?, por su morfología, sino por su localización. Entonces acá tenemos, esta sería la corteza, que es más oscura, y esta sería la médula, que es más clara.
Fíjense, todas estas células pequeñas, redondas y azules son linfocitos. Y acá vemos una célula más clara, con citoplasma eosinófilo, núcleo grande y más claro. Estas son las células retículo epiteliales. Están en la corteza como también en la médula, ¿sí? Entonces, estas células reticulares, reticuloepiteliales, se pueden distinguir según la localización. Tenemos las que se llaman de tipo 1. Estas van a estar formando una capa continua de células planas en la periferia de la corteza y alrededor de los vasos sanguíneos. Estas células están unidas entre sí por uniones oclusivas. ¿Se acuerdan qué función tenía la unión oclusiva? Función de ocluir, ahí lo ya dice el nombre, ocludencia, ¿verdad? Ocluir el pasaje de sustancias, ¿verdad? Entonces, cuanto más uniones oclusivas tenga un órgano, probablemente ese órgano tenga una barrera. Y de hecho sí, el timo tiene una barrera, que se llama barrera hematotímica, y está formada por estas células que se llaman retículos epiteliales de tipo 1. Luego tenemos las retículos epiteliales de tipo 2. Estas están en la corteza, ¿verdad? Son células que tienen una forma estrellada, se llenan entre sus prolongaciones, ¿verdad?, con los linfocitos, tienen uniones entre sí de tipo de hemosomas y expresan moléculas de histocompatibilidad de tipo 1 y tipo 2. Sabes que desde que yo tengo uso de Sí. Estas, por ejemplo, están, fíjense, en el límite entre corteza y médula. También tienen uniones de tipo oclusiva entre las células, ¿verdad?, continuas, como una barrera entre la corteza y la médula. También expresan moléculas de histocompatibilidad tipo 1 y tipo 2. También tenemos en la corteza los macrófagos, ¿sí? Los macrófagos tienen la función de eliminar aquellos linfocitos, ¿verdad?, que no cumplieron las exigencias de lo que se llama la educación química, que vamos a ver más adelante. Entonces, la gran mayoría de todos los linfocitos terminan por morir. Fíjense, el 98% de los linfocitos mueren y son eliminados por los macrófagos. Aquellos que persisten, ¿verdad?, son los capaces de reconocer lo que es propio y lo que no es propio, ¿verdad? Entonces, ellos son los que van a pasar a la médula y ahí van a dividirse, ¿verdad?, para luego pasar al torrente sanguíneo y pasar al órgano celular. Entonces, la tolerancia consiste en el reconocimiento de lo propio y lo no propio, ¿verdad?, para que las células, los linfocitos, ¿verdad?, puedan, como dije, reconocer lo que es propio de lo que no es propio. Entonces, eso es lo que ocurre en el timo. Ocurre lo que se llama la educación química para desarrollar la tolerancia. Muchas veces esto funciona de forma errónea, entonces muchas veces nuestro cuerpo termina reaccionando con cosas propias, como si fuese extraño, y ahí tenemos las llamadas enfermedades autoinmunes. En la médula tenemos las células reticuloepiteliales de tipo 5 y de tipo 6. Fíjense, los de tipo 5 están en el límite también entre la corteza y la médula, tienen uniones oclusivas, ¿sí? Esas son las de 4. Las de tipo 5 están un poco más abajo, ¿verdad? Están en la médula y tienen uniones de tipo desmosol. Y finalmente tenemos las de tipo 6. Las de tipo 6 son células que tienen una forma más alargada, que forman una estructura de forma elíptica o esférica,
y tienen uniones de tipo desmosomas. Estas estructuras que vemos acá son llamados corpúsculos de Hassan y son estructuras que nos permiten reconocer el órgano. Miren acá, este es el corpúsculo de Hassan. ¿Ven? Parece como células escamosas del epitelio escamoso de la piel, la epidermis. ¿Sí? Entonces acá podemos ver todos los linfocitos y todas las células de retículo epiteliales. Entonces, distinguir morfológicamente las células reticuloepiteliales es muy difícil, ¿sí? Variantes no se pueden reconocer. La única que yo puedo reconocer es la de tipo 6 porque es la que va a formar el corpúsculo de Hassan, ¿verdad? Pero esta que está acá, por ejemplo, al estar en la médula solamente puede ser de tipo 4, 5 o 6, pero no puede ser 1, 2 y 3 porque eso están en la corteza. ¿Okay? Pero así decir cuál es morfológicamente no se puede. ¿Okay? Tengan en cuenta eso. Entonces acá podemos ver, fíjense, esta estructura que es el corpúsculo de Hassan, ¿verdad? Bueno, ¿cómo está vascularizado el timo? El timo, ¿verdad?, es un órgano donde los linfocitos tienen que cumplir su maduración. Entonces, como ellos están por madurar, ellos no pueden reaccionar con cualquier partícula, ¿verdad? Entonces, tienen una barrera que le protege, y es lo que se llama la barrera hematotímica. Entonces, esta barrera evita que partículas puedan pasar y entrar dentro de este órgano, y está formado desde el endotelio, que tiene uniones de tipo oclusiva, luego tenemos la membrana basal, luego tenemos el tejido conectivo que le rodea. También recuerden que podemos tener los pericitos, ¿verdad?, alrededor. Tenemos macrófagos que pueden estar presentes, ¿verdad? Luego tenemos las células reticuloepiteliales con uniones oclusivas y su membrana basal. Entonces todas esas capas debe atravesar, ¿verdad?, una partícula extraña si es que quiere tener contacto, ¿verdad?, con estos linfocitos inmaduros. Y esa es la función de la barrera, ¿verdad?, proteger a estos linfocitos inmaduros contra antígenos extraños porque ellos todavía no están, ¿verdad?, capacitados para poder reaccionar contra ellos. Bueno, ¿cómo ocurre la maduración de los linfocitos? Fíjense, la maduración de los linfocitos es un proceso de diferenciación de las células linfoides o las células madres linfáticas, ¿verdad? Estas son células madres inicialmente T, inmunocompetentes, y ellos van a estar en contacto, ¿verdad?, con partículas de nuestro cuerpo, ¿verdad?, que les son presentadas. A medida que van siendo presentadas, también ellos van expresando diferentes tipos de moléculas en su membrana. Cuando van expresando esas moléculas, le van presentando antígenos y si reaccionan o no reaccionan, ellos van a continuar su maduración de la corteza hacia la médula. Entonces fíjense cómo los linfocitos, ¿verdad?, inicialmente van expresando CD2, CD7, ¿verdad? Luego empiezan a expresar TCR. Una vez que expresan TCR, ¿verdad?, que es el receptor de célula T, ¿verdad?, es presentado con antígenos. Si este no reacciona, ¿verdad?, va a ser eliminado, y si reacciona pasa, ¿verdad? Entonces vamos acá en la médula, donde nuevamente, ¿qué va a ocurrir acá? Fíjense, inicialmente expresan los dos, CD4 y CD8. Y acá es donde van a ir perdiendo la expresión. Por ejemplo, uno pierde el CD8 y se queda con CD4. Entonces ese se va a convertir en un linfocito de CD4. El que pierde el CD4 se queda con el CD8. Entonces ese va a ser un linfocito de CD8. ¿Okay? Entonces esa selección va a ocurrir tanto en la corteza como en la médula. Y aquellos linfocitos que van quedando son los que van a proliferar, van a ir dividiéndose para luego pasar al torrente sanguíneo, y ahí van, ¿verdad?, a los órganos secundarios para cumplir sus funciones. Entonces acá tenemos la primera etapa, donde se llama etapa doble negativa. Acá tenemos la expresión de CD2 a CD7. Luego tenemos una etapa que se llama etapa de maduración positiva doble, donde vamos a ir expresando más moléculas como TCR, CD1, ¿verdad?, CD3, así sucesivamente.
Se le presentan antígenos tanto propios como no propios, ¿verdad? Y aquellos que detectan, ¿verdad?, son pasados a la siguiente etapa, hay una selección positiva. Luego tenemos lo que se llama la selección negativa, empiezan a perder ciertos marcadores y ahí tenemos, ¿verdad?, los linfocitos TSD4 y TSD8 que van quedando finalmente. ¿Okay? Entonces eso es lo que más o menos. Entonces acá podemos ver la imagen. Por un lado tenemos el timo de un niño o de un adulto. ¿Cuál que creen que es esto? Este es de un niño, ¿verdad? Es que está más desarrollado. ¿Cómo yo sé que está más desarrollado? Porque se ve que es más azul, se ve bien la corteza, se ve muy bien la médula. Fíjense, este es más claro, casi no tiene ese color azul. Acá no se puede diferenciar prácticamente corteza ni médula, ¿verdad? Prácticamente lo que es solamente médula. Se ven acá los corpúsculos de Hazard, que es lo que queda, ¿verdad? Bueno, eso es con respecto al timo. Pasamos al siguiente órgano, que es el ganglio linfático. Entonces, el ganglio linfático es un órgano linfoide secundario. Es un órgano que tiene una forma reniforme, ovalada, ligeramente aplanada. El tamaño varía enormemente de la localización anatómica. Se disponen a lo largo de los vasos linfáticos, como es una cadena, ¿verdad? Y su función es de filtrar la linfa, ¿verdad? Acá podemos reconocerle al ganglio linfático una estructura ovalada, ¿sí? Tiene una cápsula, se reconoce una zona externa de coloración más oscura que también le vamos a llamar corteza, y una porción más profunda, más clara, que es la médula. Entonces, corteza, médula, y tiene una cápsula. Acá, por ejemplo, les muestro la imagen de un ganglio linfático muy lindo. No siempre se ve así, ¿verdad? Fíjense, corteza, médula y los nódulos. Fíjense este, por ejemplo. Acá ya no es más tan lindo. Así es lo que van a ver ustedes en el microscopio, ¿sí? Pero se ve que tiene ¿qué? Una cápsula, tiene tejido linfoide, ¿sí? Entonces, en la corteza distinguimos dos zonas. Una zona que se llama corteza externa y una zona más profunda que se llama corteza interna. Aquí en la corteza externa vamos a encontrar nódulos, o sea, tejido linfoide nodular, ¿sí? Linfocitos B, haciendo tanto folículos primarios como secundarios. Y en la corteza profunda vamos a encontrar tejido linfoide difuso, o sea, linfocitos T. Bueno, ¿cómo es el tejido conectivo del ganglio linfático? Acá vamos a encontrar un estroma, un tejido conectivo con muchas células reticulares y fibras reticulares. Estas sí son reticulares, no retículos epiteliales, porque este tiene un origen mesodérmico, ¿sí? Entonces, aquí las células elaboran estas fibras reticulares, que son como unas mallas finas, delicadas, de una forma de red, dándole sostén a todas las células de este órgano. Las células reticulares en HIE presentan un núcleo claro, grande, y sus prolongaciones son difíciles de ver. Se parecen también a las células reticuloepiteliales del timo, ¿ok? Entonces acá podemos ver, este por ejemplo es una tinción especial una tinción de plata que tiñe las fibras reticulares. Las fibras reticulares son todas estas, fíjense cómo son finas, delicadas y forman un entramado en forma de red, ¿ok? Está tanto en el tejido nodular como en el difuso. Y acá tenemos los linfocitos, tenemos dentro de su estroma, vamos a encontrar células reticulares, macrófagos, plasmocitos, etc. Todas las células que podemos ver en todos los tejidos linfóticos. Entonces, en la médula, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Vamos a encontrar condensaciones de células. Estas condensaciones tienen formas alargadas, entonces yo les describo como cordones, ¿sí? Están separados por un canal, llamémosle vascular especial, que se llama seno, porque están en la médula, se llaman senos medulares, ¿sí?
Entonces tenemos cordones y entre ellos tenemos senos medulares. Dentro de los cordones vamos a encontrar, ¿verdad?, los linfocitos, plasmocitos, macrófagos y también vasos sanguíneos. Entonces fíjense, esta es la corteza, la cápsula. Esta es la corteza. Acá podemos ver el tejido linfoide nodular. Y esta zona más pálida es la médula. Fíjense estos espacios. Estos espacios son los llamados senos medulares. Son espacios que están entre los cordones de linfocitos que se llaman cordones medulares, porque están en la médula. ¿Ven? Dentro de los cordones tenemos también vasos sanguíneos como estos que vemos aquí. ¿Okay? Pues acá podemos ver. Fíjense. Entonces, todos estos son los cordones, ¿sí? Y estos son los senos. Acá podemos ver, esta es la parte de la corteza, ¿sí? Y todo esto es la médula, donde vemos estos espacios que se llaman senos medulares por estar en la médula, y los cordones de células son cordones medulares por estar en la médula. Entonces acá tenemos, todos esos espacios son los senos y el resto serían los cordones. ¿Ven? Yo tenía una animación, pero ya se perdió la animación. Bueno, ¿y qué son los senos medulares que hablamos? ¿Verdad? Los senos medulares forman parte de lo que se llaman los senos linfáticos. O sea, es un canal donde pasa la linfa. Esta linfa va a pasar desde afuera hacia adentro siguiendo un circuito que le llamamos las vías linfáticas aferentes, que drenan en la superficie convexa del ganglio. Fíjense acá, estos son los vasos linfáticos. Entonces fíjense cómo los vasos linfáticos se vacían en el ganglio por su superficie convexa. Entonces de ahí pasa por un canal que está por debajo de la cápsula. Entonces eso se llama seno subcapsular, también se llama seno cortical. De ahí pasa a lo largo del seno que está cerca de los tabiques, se llama seno trabecular, que vemos acá, y del seno trabecular pasa al de la médula, que se llamaba seno medular. Luego del seno medular confluyen y sale de la depresión del ganglio que se llama ilio, y ahí tenemos los vasos linfáticos eferentes. Fíjense en este esquema la representación de las válvulas. Las válvulas de los vasos linfáticos me indican el sentido del flujo. Entonces acá vemos que llega al ganglio. Entonces esto es aferente. Y de acá sale del ganglio. Entonces esto es eferente. Entonces acá tenemos este esquema. ¿Ven? Le llega por la vía linfática aferente, pasa por debajo de la cápsula, se llama seno subcapsular. Del seno subcapsular pasa al seno trabecular, entre los tabiques, y de ahí llega a la médula, seno medular. Y de ahí finalmente a los vasos linfáticos Entonces, estos senos linfáticos son como vasos sanguíneos, ¿verdad? La diferencia es que acá no hay sangre, hay linfa, ¿verdad? Es como un vaso linfático. Fíjense que sus células epiteliales que les revisten son células endoteliales, pero estas células no están en contacto entre sí, ¿sí? O sea, son muy permeables, de tal manera que las células pueden pasar de un lado al otro. Eso les facilita tener el contacto con la partícula extraña que es drenada por el vaso linfático al ganglio, ¿sí? Entonces así es donde se le termina por presentar los antígenos a los linfocitos. Entonces acá podemos ver, esta era la cápsula, esta es la corteza. Entonces por debajo de la cápsula tenemos este espacio que es el seno subcapsular. Fíjense que lo que le reviste son células aplanadas, muy permeables, tanto así que inclusive las prolongaciones de las células que están acá pueden ir pasando, ¿ven? Entonces forma como una red, como un filtro. Entonces todo lo que pasa acá es filtrado y termina haciendo contacto con otras células para ser expresado y reconocido, o sea, el mismo. Bueno, y finalmente tenemos la vascularización. ¿Qué ocurre con la vascularización del ganglio linfático? Fíjense que los vasos linfáticos ya hablamos. Ahora tenemos las arterias y las venas. Las arterias y las venas entran en el ganglio
linfático por el ilio. ¿Ven? El ilio va y se van ramificando, dando arteriolas y vénulas, y entre medio tenemos los capilares. Fíjense cómo los capilares se organizan alrededor de los nódulos en la corteza. ¿Ven? Y las vénulas tienen una característica especial. Las vénulas tienen células con un epitelio muy alto. Las células no son planas, sino son cúbicas. Estas células tienen muchos receptores que son expresados en los linfocitos para facilitarle el pasaje tanto de afuera hacia adentro, ¿sí? Entonces estas se llaman células endoteliales, o sea, vénula postcapilar de endotelio alto. Entonces acá podemos ver, fíjense, los linfocitos que llegan al ganglio linfático por los vasos linfáticos aferentes, y también tenemos aquellos que llegan por las vénulas postcapilares de endotelio alto, ¿verdad? Y también pueden llegar, ¿sí? Entonces acá tenemos, fíjense, estos son los linfocitos, entre ellos tenemos estas células más claras, son las células reticulares, y estos son los capilares de las vénulas, ¿verdad? Acá podemos ver el epitelio, miren este núcleo. El núcleo es un núcleo más cúbico, no es plano. Entonces esta es una vénula postcapilar de endotelio alto. Acá podemos ver más todavía, fíjense. Entonces eso es la vénula postcapilar de endotelio alto. Bueno, entonces ¿qué función cumple el ganglio linfático? Uno, de filtrar, ¿verdad? Y al filtrar está en contacto, ¿verdad?, de las partículas extrañas. Acá es donde las células hacen contacto y las eliminan haciendo fagocitosis. También vamos a ver que aquí es donde se le presenta el antígeno a las células linfoides. Una vez que estas las reconocen, empiezan a replicarse, dividirse, ¿verdad?, reaccionar para elaborar, ¿verdad?, las citocinas, anticuerpos y así. Entonces participa en la respuesta inmunológica tanto primaria como secundaria, ¿verdad? Una vez que son captados y presentados los linfocitos, estos se activan, ¿verdad? Y de ahí pueden circular al resto del cuerpo. Entonces, fíjense, cuando hay una infección, ¿verdad? Acá, por ejemplo, supongamos que esto es la piel y ese microorganismo está en contacto con ciertas células como los macrófagos lo fagocitan, y uno de ellos, ¿verdad?, pasa al vaso linfático, y de ahí va al linfático y termina expresándole a los linfocitos TCD4. Estos son los que reaccionan, elaboran anticuerpos, ¿verdad? Y los anticuerpos son elaborados por linfocitos especiales, algunos de memoria, algunos plasmocitos, y estos pasan otra vez a la sangre, y una vez que van a la sangre, todo lo que ocurre, van pasando otra vez al tejido en especial, ¿verdad? En este caso, en la piel otra vez. Entonces, en el segundo episodio que haya una infección por ese mismo microorganismo, ya van a haber células ya preparadas esperándole para eliminar, ¿verdad? Entonces, esa es la respuesta inmunológica, ¿verdad?, primaria y secundaria. Entonces, todo eso que hablamos ocurre en el ganglio linfático. Bueno, y por último tenemos el bafo. El bafo es un órgano linfoide secundario. Es un órgano que se encuentra en la región abdominal, ¿verdad?, en el lado izquierdo, por debajo del diafragma. Es un órgano que pesa 200 gramos, y es un órgano que tiene un recubrimiento, ¿verdad?, tejido conectivo, que forma una cápsula, emite hacia adentro tabiques, ¿verdad?, que dividen en trabéculas. Y cuando corto el vaso, puedo reconocer que es un órgano muy hemorrágico, tiene mucha sangre. Entre esa sangre voy a reconocer pequeños puntos blanquecinos o grisáceos, y esos puntos blanquecinos o grisáceos son llamados pulpa blanca. Y la parte rojiza, sangrienta, sería lo que se llama la pulpa roja. ¿Okay? Entonces es un órgano muy sangrante porque es un órgano muy vascularizado por la vascularización especial que tiene. Entonces este es un corte histológico del vaso. Acá podemos ver que no se ve esa zona blanquecina, grisácea, ¿verdad?, punteada. ¿Qué es esto, verdad? ¿Qué sería eso? Sería cúmulos de
linfocitos, formando la pulpa blanca. Y entre ellos tenemos los vasos sanguíneos especiales, ¿verdad? Que están llenos de sangre, llenos de hematías, que se llama pulpa roja. ¿Okay? Entonces, ¿cómo es la circulación sanguínea en el bajo? Vamos a ver que los vasos sanguíneos ingresan por el ilio, ¿sí? Del ilio se distribuyen a lo largo de los tabiques, la cápsula y los tabiques. De ahí, vamos a ver que pasa al tejido esplénico, que es el del vaso, y rápidamente es rodeado por linfocitos, ¿verdad? Es rodeado por linfocitos. Estos son arteriolas. Estas arteriolas se van ramificando, van disminuyendo su calibre, ¿sí? Hasta formar capilares. Muchos de estos capilares van a estar recubiertos por células especiales, ¿verdad? Células reticulares, ¿sí? O macrófagos, y estos capilares son llamados capilares empainados, ¿sí? Algunos vasos sanguíneos van a terminar ahí y otros van a continuar con un espacio vascular que es llamado sinusoide, que es un capilar especial. De ahí, los sinusoides otra vez son drenados por las vénulas y venas, que luego finalmente pasan por los tabiques y ahí salen nuevamente por el tímpano. Entonces esa es la circulación que ocurre en el vaso. Entonces hay una circulación abierta y una cerrada. La abierta está dada por los capilares empainados, ¿verdad? Que terminan así de la nada, y como terminan de la nada, la sangre es vertida, ¿verdad?, en lo que es la pulpa roja. Por eso es muy hemorrágico. Y la circulación cerrada es aquella que da arteria, arteriola, sinusoide, vénula y vena, ¿verdad? O sea, es un circuito cerrado, ¿sí? Entonces tiene dos circulaciones, abierta y cerrada. Por eso es un órgano especial y muy vascularizado. Acá podemos ver, fíjense, las arterias por los tabiques, las trabeculares, una vez que entra dentro del espesor del parénquima esplénico, es rodeado por tejido linfoide. Este tejido linfoide puede ser difuso como nodular. En algunos casos forma los nódulos concentrogerminales, ¿verdad? Entonces estos son llamados arteria central de la pulpa blanca, ¿verdad? Porque el tejido linfoide forma la pulpa blanca. Entonces esto se va ramificando, son arteriolas que cada vez van dando arterias más pequeñas hasta dar capilares, ¿sí? Muchos de estos capilares, fíjense, están siendo rodeados por unas células y le forman como un capuchón, ¿sí? Una cubierta. Entonces esos son los capilares empainados. Y otros, fíjense, se continúan con los sinusoides. Y de los sinusoides pasan a las vénulas y finalmente a las venas de los tabiques, ¿okay? Entonces, lo que estamos viendo acá es el bajo. Fíjense, reconocemos los linfocitos haciendo acúmulos alrededor de un vaso sanguíneo central. Entonces, este es la pulpa blanca. Este vaso sanguíneo se llama arteria central de la pulpa blanca, ¿sí? Y muchas veces esto es tejido linfoide difuso como nodular. Acá veo que forma un centro germinativo, por eso estoy seguro de que es un tejido linfoide nodular. Aquí puede ser tanto difuso como nodular, no siempre puedo reconocer porque por su forma, como es, tiene una forma cilíndrica, al cortar yo veo que parece un nódulo, pero no siempre es un nódulo, ¿okay? Entonces esto puede ser tanto difuso como nodular. Y acá tenemos a la pulpa roja. Fíjense, bien rojizo, porque hay muchas hematíes ahí, además de células reticulares, ¿sí? Linfocitos, plasmocitos, macrófagos, etc. Entonces, en la pulpa blanca tenemos lo que se llama la vaina linfoide periarterial, rodeando los vasos sanguíneos que abandonan las trabecas. Esto corresponde como la adventicia de los vasos sanguíneos, ¿verdad? Podemos encontrar, además de linfocitos, macrófagos, células reticulares, ¿verdad? Y células de líquido. La vaina linfoide es una zona himodependiente, o sea que tiene linfocitos T. También va a tener folículos linfoides, ya sean primarios o secundarios, que sería la zona independiente. Y finalmente tenemos la zona marginal, que es el límite entre pulpa blanca y pulpa roja. Entonces esta es la pulpa blanca. Entonces tenemos la vaina linfoide periarterial y la arteria central de la pulpa blanca.
Entonces, la vaina linfoide periarterial tiene una configuración más o menos cilíndrica que se ajusta con el trayecto de la arteria central. En los cortes transversales, ¿verdad? Presenta un aspecto circular y puede parecer un nódulo linfático. Entonces, para no confundir, ¿sí? Entonces ya saben que el timo puede confundir que tiene nódulo, pero no tiene nódulo. Y la pulpa blanca puede tener nódulo como no tener nódulo, a pesar de que parezca también nódulo. Entonces tengan en cuenta eso. Bueno, ¿y qué es la pulpa roja? La pulpa roja está formado por un espacio vascular que se llama sinusoide, que es un capilar amplia, de una configuración irregular, muy permeable. Y entre los sinusoides vamos a ver acúmulos de células, ¿verdad? Que van a ser células de la sangre, ¿verdad? Extravasadas, o sea, tenemos hematíes, vamos a tener linfocitos, vamos a tener macrófagos, ¿sí? Vamos a tener plasmocitos. Todas las células que ustedes se imaginen de la sangre pueden estar formando parte de lo que es el cordón esplénico, ¿verdad? Entonces, los cordones son placas o cordones coherentes de tejido que se encuentran entre los sinusoides. Están compuestos por retículos de fibras y células reticulares, donde se encuentran todos los tipos de células sanguíneas que ustedes conocen, ¿verdad? Los sinusoides son capilares especiales modificados de un diámetro grande, revestidos por células endoteliales, ¿sí? Las células endoteliales no tienen contacto entre sí, entonces hace que sean muy permeables, ¿sí? Y la lámina basal también tiene orificios, tienen fenestraciones, de ahí que son muy permeables. ¿Se acuerdan dónde más hay sinusoides? En el vaso, estábamos hablando acá. Del hígado, La médula ósea. En algunas glándulas endógenas también. Así bien. Así. Entonces, todos esos órganos son órganos que tienen una función que cumplir y esa permeabilidad, ¿verdad? Es importante para él. Entonces, la sangre llena tanto los sinusoides como los cordones de la pulpa roja. Y con frecuencia oculta las estructuras subyacentes, lo que dificulta la distinción entre cordones y sinusoides. A veces es muy difícil de conocer. Miren, esta es la pulpa roja. Entonces acá podemos ver unos pequeños espacios, ¿ven? Esos son los sinusoides. Y entre ellos están los cordones. ¿Sí? Acá vemos otra vez. Fíjense los canales vasculares y entre ellos tenemos los cordones. Acá tenemos muchas células, ¿verdad? De la sangre, como también dentro de los sinusoides células de la sangre. Entonces, la circulación sanguínea ya les expliqué, ¿verdad? Tenemos una circulación abierta y una cerrada. La cerrada hace un trayecto, un circuito cerrado, ¿verdad? Arteria, arteriola, capilar, vena, después va al corazón y vuelve otra vez a comenzar. Un circuito cerrado, ¿sí? La abierta, vamos a ver que la sangre es vertida directamente a los cordones, que sería acá, fíjense, donde los capilares son cubiertos por células reticulares, por macrófagos, formándole un capuchón, ¿verdad? Y eso es lo que se llaman los capilares envainados. Entonces, ¿qué pasa con las células de la sangre? Las células de la sangre, al estar en la pulpa roja, si quieren volver a la circulación, tienen que pasar por los sinusoides, por sus paredes. Y muchas veces las células de la sangre, las hematíes, al ser muy viejas, estas células pierden su flexibilidad, entonces no pueden pasar a la circulación. Es de ahí que la función especial, o sea, una de las funciones del vaso es la de eliminar a las hematíes o los eritrocitos viejos que quedan atrapados, que no pueden retornar a la circulación, ¿sí? Entonces eso es lo que ocurre ahí. La célula de la pulpa roja tiene que pasar a los sinusoides. Si las células son viejas, no pueden atravesarlo, ¿verdad? Entonces quedan atrapados o se rompen y en eso entran los macrófagos para eliminarlos, ¿verdad? Y así reutilizar el hierro, por ejemplo, que tienen dentro de su citoplasma los eritrocitos. Entonces acá podemos ver, fíjense, este es el circuito cerrado, ¿verdad? Capilares, o sea, arteriola, capilar, luego sinusoide, vena. Ese es cerrado. Y el abierto es donde los capilares,
¿verdad? Fíjense, terminan de la nada y todo su contenido es vertido a la pulpa. Y de ahí ellos tienen que pasar a los sinusoides. Si la célula es vieja, no va a poder pasar. Entonces acá podemos ver, estos son los sinusoides y estos serían los cordones esplénicos. Acá tenemos, este sería la pulpa blanca, el tejido linfoide, ¿verdad? La vaina linfoide periarterial. Esta sería la arteria central de la pulpa blanca. Es una arteriola, ¿sí? Es una arteriola en la pulpa blanca. Y acá en la pulpa roja yo puedo ver una arteriola también, ¿verdad? Entonces, este ya se llama arteriola o arteria penicilada. O sea, es una arteriola, pero se llama arteria penicilada. ¿Okay? ¿Por qué se llama arteria penicilada? Porque se ramifica, ¿verdad? Como unos penachos. Ahí viene penicilada. Acá podemos ver, fíjense cómo se va ramificando, ¿verdad? De esa manera. Este es muy lindo. Y acá vemos cómo se ve realmente, ¿no? Digamos. Entonces, fíjense, ¿qué nos llama la atención? La gran cantidad de hematíes. ¿Sí? Hay muchas hematíes trabasadas. ¿Cómo se llama pulpa? Roja. Y ahí vamos a ver muchas veces, a veces se puede reconocer como unos pequeños espacios, como estos. Estos serían los sinusoides. Y entre ellos están los cordones, ¿verdad? Acá, por ejemplo, podemos reconocer un vaso sanguíneo pequeño, de paredes delgadas, ¿verdad? Esta es una célula reticular recubriéndole. Entonces, estos son los llamados capilares envainados. ¿Lo podemos ver? Fíjense. Es un vaso sanguíneo pequeño, del tamaño de un capilar, de un glóbulo rojo, fíjense, con las células endoteliales y por fuera, ¿verdad? Las células reticulares y también macrófagos. Bueno, ¿y qué función cumple el vaso? Uno, la función de filtración, ¿verdad? Elimina sustancias extrañas, ¿verdad? Bacterias, esa sería la función inmunológica. También atrapa los eritrocitos, ¿verdad? Y estos eritrocitos pueden almacenarse, ¿verdad? Ser un reservorio, como también muchas veces terminan siendo eliminados ahí si es que quedan atrapados o no pueden atravesar, ¿verdad? O retornar a través de los sinusoides a la circulación. Y la función inmunológica, al igual que el ganglio linfático, también en este órgano pueden, ¿verdad? Presentarse antígenos, reaccionar con los linfocitos, elaborar anticuerpos, ¿verdad? Y se tiene la misma función también que los otros órganos linfoides secundarios en la parte inmunológica. Y creo que ya sería esta parte final. Tenemos para comparar, ¿verdad? Tenemos los ganglios linfáticos, el tipo del vaso y los tejidos linfoides asociados a mucosa, ¿verdad? Cómo podemos distinguir entre ellos, qué función cumplen, ¿verdad? Y ya está. Acá tienen que aprenderse. ¿Alguna duda? Bastante largo, ¿verdad? Con este yo quería despedirme para que estudien en las vacaciones, pero no hay vacaciones, así que